Buenos amigos, pasamos ahora con Henry Ebrar, quien en su sesión económica comenta precisamente un tema que es de mucho interés en estos momentos, los aumentos de precios. Así que adelante, don Henry. Asimismo, Manuel, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche, un poquito más formal en el, en el día de hoy. Sale más caro también así. Definitivamente, hoy vamos a hablar del tema que está preocupando a todos, desde el presidente de la República, pasando por el mismo gobernador del Banco Central, como cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país, el nivel de precio. Los precios llevaban ya varios meses subiendo, siguen subiendo, tenemos que explicar por qué. Brevemente vamos a tocar uno de los indicadores que de hecho explican en parte por qué están subiendo tanto los precios en la República Dominicana. Primero, el mayor culpable de esto, el petróleo. El petróleo, cada 2 días le estoy diciendo, está subiendo y lamentablemente hoy miércoles le tengo que decir que sigue subiendo. Ayer pasamos el nivel de $60 y esta tarde ya estamos arriba de $61. Estamos casi subiendo $5 por semana. Es una locura. Ese es un tema que también tiene que preocupar mucho a la República Dominicana porque todos los incrementos del petróleo tienen directa o indirectamente impacto sobre los precios de todos los servicios y todos los bienes en el país. Como muy bien lo mencionaban ustedes en el programa anteriormente, al subir el precio de los combustibles, pues sale más caro producir en el campo porque se necesita gasol para el tractor, después se necesita gasolina o gasoil o GLP para transportar los productos a la ciudad. De fin de cuentas, esta situación del petróleo se está poniendo color de hormiga. Recordemos que en el presupuesto de este año estaba consignado apenas un promedio de 45 pesos con $50 y estamos $16 por encima de este precio y ni hemos terminado el segundo mes del año. Ese es el mayor precio del petróleo desde el mes de enero del 2020. En cambio, el dólar sigue bajando. Esa es la pequeña buena noticia de hoy. No es gran cosa, un centavo, pero termina el día en 58 pesos con 9 centavos. Pero sí, fíjese, es el menor precio del dólar desde el 15 de junio del año pasado. Entonces, esto yo creo que es importante subrayarlo. Ahora, el tema de la inflación. Efectivamente, el Banco Central acaba de publicar el lunes el informe de inflación para el primer mes del año, indicando que los precios en promedio habían subido un 0.97%, lo cual parece poco frente a lo que la gente resiente. Ahora, cuando medimos la inflación en los últimos 12 meses, nos damos cuenta que la tasa de inflación ya está llegando a un nivel altísimo de un 6.23%. Fíjese que buscando la base de datos del Banco Central, yo tuve que remontarme a enero del 2012 para tener una tasa de inflación tan alta. Enero del 2012, hasta donde yo recuerdo mi historia política, Danilo Medina todavía no era presidente de la República. Fíjense a qué nivel está llegando el tema de la inflación, y esta inflación puede subir más todavía porque falta incrementar precios de los combustibles por los niveles de precio del petróleo. En base a los precios de hoy, faltaría incrementar en cerca de 12 pesos la gasolina premium y en cerca de 6 pesos el GLP. Fíjense el impacto que eso tendría, porque en cascada tendríamos incremento de los fletes, incremento, por supuesto, del pasaje, que eso afecta directamente a los más pobres, que doblemente afectado porque lo que más está subiendo ahora son los alimentos. ¿Cuál es la situación? Pollo y huevo, sí, producción nacional, autosuficiencia, pero sobre la base de materias primas y componentes como medicina, antibióticos, que son importados. Casi pudiéramos decir, sin caer en la caricatura de que el pollo y el huevo es una maquila en el país. Por eso, como vemos que en el mercado internacional
los productos que más han subido de acuerdo al índice de precio de los alimentos que publica la FAO, la Organización Mundial de los Alimentos, nos indica que en enero, en el caso de los aceites, hemos vuelto a los niveles de precio del año 2008, que fue el momento más alto en la historia de los precios de los alimentos. Sin duda alguna, esta situación va a requerir de manera creativa, de manera solidaria, diseñar unas políticas para que la gente más vulnerable, que todavía no ha recuperado su situación anterior al COVID, no siga soportando lo que es el peor impuesto, el impuesto a la pobreza, que es la inflación. En la ausencia de medidas rápidas, creo que va a haber mucha presión social para que se revisen los niveles salariales. Si de acuerdo a los datos del Banco Central, la canasta básica del 20% de los hogares más pobres, llamado el quintil 1, está por encima de los 21,000 pesos. Ningún salario mínimo del país logra comprar esa canasta, que es la canasta de los más pobres. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan allá en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto, regresamos este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Henry Ebrar, y de seguro que es un tema que vamos a tener que seguir abordando en los próximos días. Diógenes, hoy la viceministra de Salud Colectiva, Antonia Ibelicia Costa, está informando que 363 personas integrantes del personal de primera línea, es decir, del personal de salud, fueron vacunadas en el día de ayer contra el COVID-19 y que se está manejando esto de una manera que se pueda garantizar que con la cantidad de vacunas que tiene disponible República Dominicana se pueda aplicar la segunda dosis a esa misma, a las personas que están siendo vacunadas desde el día de ayer aquí en la República Dominicana. Estamos hablando de que República Dominicana recibió alrededor de 20,000 dosis de vacuna Covishield, que es producida por un laboratorio hindú, por un laboratorio de la India, en alianza con AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford. Entonces, se van a aplicar en esta primera etapa 10,000 de esas vacunas, se van a reservar otras 10,000 para cuando le corresponda a ese personal que está siendo vacunado la segunda dosis, entonces se va a utilizar la misma vacuna. Hay que recordar que en el día de ayer, en la entrevista que realizamos al médico infectólogo Héctor Balcácer Esteves, él estuvo advirtiendo que las personas que sean vacunadas con un tipo de vacuna tiene que recibir y que recibió la primera dosis, por ejemplo, de una vacuna de Pfizer, la segunda dosis tiene que ser igualmente de una vacuna de Pfizer, porque estas vacunas tienen componentes diferentes. Es decir, aunque todas de una manera inmunizan o reducen los niveles de gravedad a una persona que ha sido contagiada por COVID-19, hay que aplicar, no todas son vacunas con las mismas características, tienen características diferentes, y por eso es que se trata de vacunar a las personas con el mismo tipo de vacuna, la segunda dosis con el mismo tipo de vacuna que se le aplicó inicialmente. Entonces, hoy se trasladaron hacia la región del Cibao. Hoy se estuvo vacunando en los hospitales de la provincia Monseñor Noel, de la provincia Duarte, es decir, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago y Puerto Plata. Estos fueron los lugares donde se estuvo vacunando en el día de hoy, y se va a proseguir con otros puntos del interior del país. Hay que resaltar que realmente la cantidad de vacunas que el gobierno compró a este laboratorio de la India fueron 110,000 dosis y están pendientes de entrega alrededor, 90,000 dosis. Y un dato importante, Diógenes, América Latina avanza a paso acelerado en el proceso de vacunación. Hoy se estuvo informando, lo informó la Oficina Panamericana de la Salud, que 63 millones de latinoamericanos ya han recibido
la primera dosis. Incluso el país que está a la vanguardia es Chile. Chile ya ha vacunado alrededor de 2 millones de su población, particularmente lo que es el personal de primera línea, el personal de salud. Pero hay muchos países de América Latina que todavía no han podido iniciar el proceso de vacunación precisamente porque no han podido acceder a la vacuna contra el COVID-19. Y justo México, en el día de hoy, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estuvo denunciando la situación totalmente irregular, totalmente anormal que se está dando en el mundo, porque los grandes países se puede decir que han estado secuestrando grandes cantidades de vacunas o garantizándose el suministro de grandes cantidades de vacunas, y esto lógicamente perjudica a países en vía de desarrollo o países pobres que hasta la fecha no han podido acceder a este tipo de vacunas. Manuel, esta última parte a la que hace referencia de la queja de México ante Naciones Unidas por el acaparamiento que tienen los países poderosos de las vacunas, se suma a la misma queja que el lunes pasado señalaba el presidente Abinader, en la misma dirección, es decir, que no es una situación que está señalando solo el presidente dominicano, el presidente Luis Abinader, es una situación que va ganando terreno en el mundo y que los líderes se están dando cuenta de la situación y la están exponiendo de manera tal que esto se pueda revertir, porque incluso al inicio de la pandemia, uno de los grandes esfuerzos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, era en esta dirección, que cuando se produjera vacuna, no hubiera concentración de los países poderosos, de los países que tienen recursos para hacer de todo. Sin embargo, pese a la resistencia de la OMS y pese a los pronunciamientos de los líderes y los presidentes de diferentes países, la situación se está dando. Y hay que ponerle algún dique de contención, porque de lo contrario los países pequeños como la República Dominicana prácticamente se quedarían sin vacuna. Eso por un lado, Manuel, y por el otro lado me parece muy atinada la aclaración de la doctora Ibelicia Costa, la viceministra de Salud, en cuanto a que en esta etapa se van a vacunar solo 10,000 personas para que abarquen las 20,000 dosis con las que cuenta ahora mismo la República Dominicana. Porque en principio se tuvo la sensación de que se iban a vacunar 20,000 personas y que la segunda dosis se le aplicaría con las vacunas que llegarían al país en los próximos días. Pero eso es incierto, por lo que me parece muy correcto esto que han decidido las autoridades, de que se vacunen 10,000 personas y que el otro paquete de 10,000 dosis se quede reservado para esas 10,000 personas. Eso me parece sumamente correcto y es una buena aclaración de parte de las autoridades. Adelante, Manuel. Sí, sí, indudablemente que la decisión es correcta, porque aunque faltan esas 90,000 dosis, uno no sabe qué puede pasar en estos momentos. Mira, Diógenes, tú te referías al programa de Naciones Unidas. Es un programa que se denomina COVAX, que Naciones Unidas lo ideó desde el principio precisamente para garantizar la equidad en la distribución de las vacunas, precisamente tratando de evitar que las grandes naciones, los países desarrollados, concentrar la producción de vacunas en perjuicio de los países en vía de desarrollo y los países pobres. Pero ¿qué ha sucedido? A esta fecha, Naciones Unidas no ha podido enviar la primera dosis a través de este programa a ninguno de los países vulnerables o países pobres o en vía de desarrollo, precisamente porque no ha recibido el porcentaje de vacunas que aspiraba a recibir de las grandes productoras, de las grandes farmacéuticas que están produciendo. Y entonces esto ha dificultado
que estos países, por ejemplo, nosotros en República Dominicana estamos vacunando, pero ¿qué sucede en Haití? En Haití no se está vacunando. Y en Haití, aunque hay COVID en menor proporción que la República Dominicana, pero hay COVID y es un país vecino. Y Sí, entonces, Manuel, sí. disculpa, pero eso de que hay menos, eso es relativo. Hay menos porque hay menos pruebas. También es verdad. Pero lo pongo como un ejemplo, es decir, como un ejemplo de que la preocupación de Naciones Unidas, particularmente de la Organización Mundial de la Salud, es válida. Y esta denuncia de México es muy oportuna para llamar la atención en torno a la situación totalmente discriminatoria que se está produciendo con la distribución de estas vacunas. Bueno, Diógenes, estamos hablando de la presión que tiene la opinión pública o los consumidores con los aumentos de precios. Otro problema es el problema de las vacunas, es decir, si podemos en definitiva desarrollar el plan de vacunación que ha ideado el gobierno y que ha propuesto el gobierno para desarrollarse ya en lo que resta de este año y garantizar que la población dominicana que es vulnerable al COVID-19 definitivamente sea inmunizada o por lo menos neutralizada con el aspecto del COVID-19. Pero hay otro problema, Diógenes, pero es un problema que se concentra en el partido de gobierno, que son los empleos. Entonces, hay mucha presión por parte de la militancia del Partido Revolucionario Moderno para que se le coloque en puestos públicos. Y justamente en respuesta a esa preocupación y esas presiones que ha estado recibiendo el gobierno del presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que a su vez es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, está prometiendo de que en los próximos días ese problema de los empleos se va a solucionar. Y uno diría, ¿cómo se va a solucionar? Bueno, cancelando gente que está actualmente desempeñando sus funciones en el tren gubernamental, porque de otra manera no podrá solucionarse ese problema. Es decir, el gobierno no va a sobreabundar su nómina, sobre todo en las condiciones económicas que está presentando en el día de hoy. Lo lamentable es que esto es, como se dice popularmente, de vestir un santo para vestir otro. Y en la situación que vive República Dominicana, la verdad es que bastante complicado. Uno diría, bueno, lo usual es que cuando un partido gana unas elecciones se le garantice empleo a su militancia. Y lo cierto es que yo no sé hasta cuándo República Dominicana mantendrá este tipo de inequidad, porque es una inequidad social desde cualquier punto de vista que tú lo veas. Pero de alguna manera en República Dominicana tendrá que fortalecerse lo que es una carrera administrativa en el sector público para garantizar que empleados que accedan a un puesto por concurso, por carrera, por especialización, por lo que sea, no sean tocados y que cuando se produzcan cambios de gobiernos, como ocurre en otras partes del mundo, solamente el personal que tiene designaciones de carácter política, me refiero ministros, viceministros, directores, es decir, a ese nivel sean los funcionarios que sean pasibles de sustitución. Pero estamos en República Dominicana. Yo, Manuel, sé que ya casi nos vamos, pero antes de irnos, Manuel, es una lástima. República Dominicana sigue en el estadio primario. El Estado sigue siendo el generador de empleos en la República Dominicana, porque no se generan empleos en otras áreas del país, o los empleos que se generan son pocos. O sea, yo no sé cuándo República Dominicana dará el salto y podrá cambiar eso, que la gente deje de pensar en empleos en el sector público. Porque es por eso, o sea, todos necesitan empleo. Los que están en sus casas que no tienen empleo, la opción que ven es el Estado, porque no hay otra opción, Manuel. No hay otra opción, las otras opciones son limitadas. Es una lástima, pero es así. Y es una lástima que todavía sigamos en ese estadio primario en la República Dominicana. Es muy lamentable. Adelante, Manuel. Brevemente, Diógenes, porque se nos escapa el tiempo, decir que la distribución de vacunas en los Estados Unidos
estuvo afectada por la gran nevada que está afectando a ese gran país del norte. Hoy se está informando, por ejemplo, de que no se pudo continuar con el proceso de vacunación en varios estados norteamericanos, incluyendo Texas, Florida, Alabama, Illinois, Colorado, Georgia, Mississippi, Missouri, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Dallas y San Antonio. Hasta ahora, esta gran nevada en los Estados Unidos ha provocado 16 muertos y hoy ya se está advirtiendo sobre nuevas grandes nevadas sobre gran parte del territorio de los Estados Unidos. Así es que, Diógenes, llegamos al final de esta propuesta de la noche. A los amigos televidentes, como siempre, agradecer su sintonía, y tanto Diógenes Pina como un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros aquí en su propuesta de la noche. Muy buenas noches.